No creía en experiencias cercanas a la muerte hasta que tuve una, y lo que Jesús me mostró sobre la raza, especialmente sobre los blancos, me destrozó por completo de la mejor manera posible. Mi nombre es Kesha Monroe y morí el 9 de noviembre de 2023 durante algo tan común como ir a trabajar. Durante 12 minutos estuve ausente. Lo que sucedió durante esos 12 minutos fue más real que este mundo. Jesús mismo me conoció y lo que me reveló sobre el amor, la raza y el engaño espiritual cambió toda mi existencia. Estoy compartiendo mi historia no para fama o atención, sino porque alguien ahí afuera está buscando respuestas y eres tú. Te inclinas, estás a punto de escuchar la verdad, solo necesito 10 minutos más, murmuré para mí mismo arrastrando mi cuerpo cansado fuera de la cama. Ser enfermera del turno de noche significa que mis mañanas generalmente se sienten como medianoche. Era un jueves. Solo otra rotación en la unidad de traumatología en Baton Rouge. No tenía idea de que ese día sería al menos el último en este mundo cuando agarré mis llaves y abrí la puerta. Recuerdo algo extraño, el cielo no estaba nublado, pero la luz parecía apagada, todo tenía Un suave tinte azul heißt una pausa. Qué raro, susurré, pero no le di mucha importancia. Paré en la tienda de la esquina como siempre. El cajero, un adolescente blanco llamado Cody que apenas hablaba, levantó la vista y dijo: «Esté segura, señorita Kesha». La primera vez que dijo algo más que un gruñido, sonreí. «Tú también, bebé». No sabía que esas serían las últimas palabras que diría en la tierra. Mi viaje en auto fue tranquilo. No había música, solo silencio. Generalmente hablo con Dios mientras conduzco. Pero ese día estaba tranquilo, no triste, no cansado, simplemente quieto. Casi como si me estuvieran preparando para algo. Entonces sucedió justo antes de girar hacia la entrada del hospital. Una explosión masiva estalló en un sitio de construcción al otro lado de la carretera. Una tubería de gas estalló, ni siquiera estaba cerca de mí. Pero la explosión envió una viga de acero volando por el aire. Una posibilidad entre un millón golpeó mi parabrisas como un misil. Lo último que recuerdo fue un vidrio brillando como estrellas. Luego silencio, silencio total. No tenía miedo, no estaba pensando, simplemente me detuve. Pero la muerte no fue lo que pensé que sería. No era negro, no hacía frío, estaba vacío y cálido al mismo tiempo, como estar en el sueño más profundo imaginable. Y no estaba solo. 911 tenemos un trauma en el lote. Un objeto no identificado golpeó a un civil. Eso es lo que gritó uno de los miembros del personal del hospital. Aunque no lo escuché en ese momento, más tarde me dijeron que vieron el rayo atravesar mi auto aplastando el capó y abriendo el tablero. Mi cuerpo estaba flácido. El corazón se detuvo, los ojos abiertos, mirando sin pulso, sin aliento. No sentí nada. Lo que sentí en cambio fue la libertad del tipo que no puede ser explicado hasta que haya soltado el cuerpo que estaba arriba. Todo lo que pude verme desplomado contra la bolsa de aire, sangre en mi frente, pero no estaba en pánico, me veía pacífica. Honestamente fue extraño verme desde arriba, indiferente, curiosa, como viendo una película, excepto que yo era la estrella. Miré a mi alrededor, los paramédicos estaban corriendo, noté que la gente se estaba reuniendo. Una mujer, una enfermera blanca llamada Bethany, se arrodilló y comenzó a orar por mí. Podía escucharla claramente a pesar de que su voz no llegaba a mis oídos terrenales. Dios, si esta mujer sabe que la traes de regreso. Y si no, por favor, encuéntrala bien. Ahora. Encuéntrala donde está. Esa oración me golpeó como un trueno en el espíritu. Algo cambió y luego vino la atracción, no la gravedad, no el viento, sino algo más profundo, una fuerza que pasó por alto cada regla de la física. Fue como si el universo entero de repente me quisiera. Estaba siendo arrastrado no hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro, hacia algo sagrado. Comencé a sentir como si mis recuerdos estuvieran siendo despegados. No era doloroso, pero suavemente, me olvidé de mi apartamento, mi trabajo, incluso mi nombre. Me convertí en alma, pero mientras flotaba había otros, no rostros, solo luces, almas. Algunos estaban cerca, algo lejos. Y luego una luz se hizo tan grande, tan brillante que arrastró todo lo demás, y supe sin palabras, sin presentación. Sabía quién era Jesús y él no estaba juzgando, él estaba esperando con lágrimas en los ojos. ¿Sabes cómo la gente dice que hay un túnel para mí? No era eso, era música. No del tipo con instrumentos, este era un sonido que sentí más que oído. Un solo tono claro y dorado se envolvió alrededor de mí como seda. No era una canción, fue una bienvenida, una vibración de amor puro que tarareó a través de mi espíritu. No caminé, no
Flotar me convertí en movimiento, se sentía como la velocidad del pensamiento, y mientras me movía a través de esta melodía noté que los colores se mezclaban con el sonido, azules profundos, púrpuras suaves, naranjas brillantes, el sonido y la luz se volvieron uno. Entonces vino la oscuridad, pero no del tipo que asusta, esto era sagrado. Como el tipo en el que descansas después de un largo llanto, no tenía miedo, de hecho. Me sentí más seguro allí que nunca en la tierra. Fue entonces cuando lo vi, él no descendió de las nubes, no subió con sandalias, ya estaba allí esperando dentro del silencio. Jesús no estaba brillando con luz blanca cegadora como la versión de un libro de cuentos número, parecía amor dado forma y se parecía a mis ojos de piel oscura que sostenían galaxias, labios que aún no habían hablado, pero ya podía sentir la verdad detrás de ellos. No estaba distante, estaba cerca, demasiado cerca, como si conociera cada arrepentimiento, cada rencor, cada pensamiento feo que alguna vez tuve, y aún así dio un paso hacia mi casa. Dijo, y toda mi alma tembló, no por miedo, sino porque de repente supe que él me amaba. Exactamente como era, sin actuación, sin filtro, solo alma para Salvador. Él me miró en el ojo sin juicio, sin vergüenza, solo comprensión infinita, y lloré. No quería volver, no me importaba mi nombre, mi vida, mi trabajo, todo lo que quería era esa presencia, porque en él no era una etiqueta, no era una raza, no era una estadística, ni una enfermera cansada, era conocido. Entonces dijo algo que me dejó helado: quiero mostrarte lo que divide a mi gente y por qué me rompe el corazón. ¿Alguna vez has visto una escultura de cera derretirse? Esa es la única manera en que puedo describir lo que vino. Siguiente realidad, todo lo que pensaba que era sólido comenzó a derretirse. Yo no estaba de pie, ni siquiera estaba flotando, me estaba convirtiendo. Mi sentido del espacio y el cuerpo comenzaron a disolverse, los dedos de las manos y los pies, la piel, todos desaparecieron como niebla, y todo lo que quedó fue K, pero no el cuerpo, el alma, y no me asustó, se sintió bien. Jesús nunca se movió, pero de repente estábamos caminando juntos a través de un lugar que no puedo describir, no era la tierra, no era el cielo, estaba en algún punto intermedio, como el área de preparación de la eternidad. Mientras nos movíamos vi ondas a través del espacio a nuestro alrededor, como notas musicales enviado desde el corazón de gente orando en algún lugar fuerte, como golpes de tambor. Algunos eran apenas susurros, pero cada onda afectó el espacio, y luego lo vi como una distorsión, parecía una herida en el tejido mismo de este reino, un desgarro, una cicatriz, y palpitaba con algo oscuro, no demoníaco. No fuego y horca, sino división. Jesús se detuvo a su lado. Esto, dijo, es lo que han hecho siglos de miedo y malentendidos, incluso mi gente lo ha creído. Me quedé mirando el desgarro y vi destellos, rostros en blanco y negro. Titulares: historia, dolor, protestas. Silencio, orgullo, actitud defensiva. Fue como ver una enfermedad desarrollarse a través de generaciones, y sin embargo, también vi el amor atravesando el desgarro, manos blancas sosteniendo manos negras en oración, madres negras abrazando a niños blancos, pequeños actos de curación que nadie en la tierra jamás notó, excepto el cielo. Entonces Jesús dijo algo que me sacudió: el enemigo teme la unidad más que cualquier otra cosa, porque donde hay unidad está mi poder. De repente sentí un fuego dentro de mí que no ardía, sino que despertaba. Me di cuenta de que había estado mirando el mundo a través de la niebla. Lentes, había creído mentiras que ni siquiera sabía que había aceptado, y sabía que Jesús no solo me estaba mostrando esto para mí, él me estaba mostrando esto para ti y para cualquier otra persona lista para ver con ojos espirituales en lugar de solo los profundos de la piel. Comenzó como un susurro dentro de los huesos de mi alma, ni una voz, ni música, ni siquiera un sonido que pudiera nombrar, sino algo que vibró a través de cada capa de lo que yo era como si el universo mismo hubiera respirado profundamente y lo estuviera escuchando por primera vez. No tenía oídos, pero lo escuché. Yo no tenía un cuerpo, pero lo sentí. El sonido no se hizo más fuerte, más profundo, más rico, comenzó a atraer significado hacia mí. Sabía cosas que no tenía forma de saberlo. Entendí sin necesidad de pensar. Esto no era aprender, era recordar algo que siempre había sido cierto. Entonces de repente un pulso surgió a través del espacio a mi alrededor, como un trueno envuelto en miel, y supe que era el idioma del cielo, no inglés, no humano, era el idioma de la esencia, una canción hecha de amor, justicia, memoria, futuro y misericordia, todo a la vez, y dentro de él lo escuché de nuevo. Jesús no habló con una boca, él resonó, cada sílaba hizo eco con el peso de la eternidad. Sin embargo, de alguna manera alcanzó las partes más tiernas de mí, como si estuviera susurrando una canción de cuna solo para mi corazón, que todo aquí fue creado con sonido. Él dijo: la tierra, las estrellas, incluso tu alma. Me paré aunque no estaba de pie y me di cuenta de que estaba rodeado de coros invisibles, no ángeles todavía, sino capas de la creación misma cantando en perfecta unidad, pero luego una brecha en la armonía, un silencio, una ausencia aguda e irregular. Le pregunté sin palabras: ¿qué es eso?
Su respuesta fue inmediata: esa es la falta de armonía creada por la división, por el racismo, odio, suposiciones. Nunca fue mi sonido lo que rompí. Las lágrimas que no vinieron de los ojos comenzaron a fluir de algo más profundo. Mi núcleo podía sentir el dolor de siglos en ese silencio y el dolor del cielo mismo debido a eso. Incluso una nota desafinada, dijo, hace eco en toda la creación, pero una sola nota de amor puede sanar lo que otros rompieron. Lloré como un niño, no porque estuviera avergonzado, sino porque me di cuenta de que todos habíamos agregado notas equivocadas, acordes a veces, incluido yo mismo, y ese sonido, ese primer sonido del cielo, nos estaba llamando a sintonizarnos. El siguiente momento no se sintió como un viaje, se sintió como una rendición. Jesús no tomó mi mano, no tenía que, solo su mirada comenzó a empujarme más profundamente, no hacia un lugar, sino hacia un estado de sentimiento. Todo a mi alrededor comenzó a girar como un remolino de colores y sensaciones. No me movía a través de un túnel de luz, estaba siendo arrastrado a través de un túnel hecho de pura emoción. Amor, arrepentimiento, alegría, dolor, compasión. Cada capa era más gruesa que la anterior, como melaza espiritual por la que tuve que moverme, pero no tenía miedo. Me sentí envuelto, y luego cambió el color del túnel, cambió a gris, más pesado, más denso, y de repente comencé a sentir lo que otros habían sentido, no solo mis emociones, sino también las de las personas a las que había lastimado o despedido. Sentí una cajera una vez, ignoré su silencioso grito de dignidad. Sentí a una mujer blanca a la que le había gritado durante un día difícil, aunque no había hecho nada malo. Sentí su confusión, su tristeza, y sentí los muros raciales que silenciosamente se habían construido en mí durante años del dolor, miedo e historias heredadas. Luego sentí el otro lado, el dolor de mis antepasados, la humillación, el miedo, la presión sistémica. Sentí el dolor de no ser visto, el dolor de ver mi cultura ser celebrada en la televisión mientras mi gente todavía estaba luchando. Todo golpeó a la vez. Me desplomé en ese túnel, no físicamente, espiritualmente, y Jesús todavía estaba conmigo. Él dijo: este es el ADN emocional que lleva la humanidad, trauma generacional, suposiciones culturales. Si no se curan, se convierten en prisons. Le pregunté: ¿qué locura? Él respondió: la honestidad, el perdón y la voluntad de sentir lo que otros sienten. La mayoría de las personas evitan este túnel, pero es el camino hacia la reconciliación. Hizo una pausa y luego agregó: este es el bautismo de la empatía. Cuando salí de ese túnel, no era el mismo y ni siquiera había visto el cielo todavía. Donde aterricé a continuación no había piso, pero no estaba cayendo. Estaba parado en un reino que se sentía como aire convertido en vidrio. Todas las direcciones brillaban con una luz incolora. La parte más extraña: pude escuchar a la gente orando. Pude ver el sonido de las oraciones, como olas doradas cruzando el cielo. Este es el intermedio, Jesús dijo, donde las almas encuentran claridad. Antes de cruzar miré a mi alrededor y vi otras almas, algunas a la deriva, otras se detuvieron, otras arrodilladas. No cuerpo, solo luz, pero cada uno tenía un patrón único, una energía única. Podía sentir sus historias como temperatura en el aire, y luego noté algo más. 2 ríos fluyendo debajo del reino, uno claro, uno oscuro. Ninguno tocó las almas, pero se reflejaron en la luz de cada uno de manera diferente. Jesús señaló el río oscuro: esta es la corriente de los no perdonados. Historia, dijo, corre a través de cada nación, cada pueblo, pero mira de nuevo. Lo hice. El río oscuro no estaba hecho de agua. Estaba hecho de momentos de iglesias segregadas, prejuicios tácitos, disculpas retenidas, injusticia racial cubierta por cortesía religiosa. Pero él dijo: mira lo que hace el amor. De repente, una gota de luz cayó de una de las almas que oraban y golpeó la corriente oscura. Un momento de perdón, un abrazo entre enemigos, un matrimonio interracial que se negó a inclinarse ante el odio generacional. Y la corriente se onduló. Algo de eso se volvió claro. Cuando entendí este reino es donde las decisiones espirituales se convierten en ondas cósmicas, donde la obra oculta del amor comienza a transformar lo que las generaciones rompieron. Jesús se volvió hacia mí: quiero que mi pueblo sepa que lo que llevan en sus corazones afecta todo. La amargura envenena, pero el amor verdadero sana dimensiones que ni siquiera pueden ver. Entonces le pregunté: ¿por qué a mí? ¿Por qué mostrarme esto? Él sonrió: porque has sentido ambos lados de la herida y ahora quiero que seas parte de la curación.
No respondí con palabras, solo me incliné, mi alma se inclinó y luego la luz se intensificó. Esa voz no era fuerte, no estaba retumbante, pero me atravesó como la luz del sol a través de un vitral. Me giré, aunque no lo necesitaba, ya lo sabía, era la voz que me hizo, y cuando lo miré a la cara de nuevo, Jesús sonrió, no con su boca, sino con su ser. Siempre pensaste que estaba lejos, dijo suavemente, pero estaba más cerca que tu aliento, y al instante vi flashbacks, momentos en los que había llorado. Solo noches en las que me pregunté si mis oraciones importaban, días y me sentí invisible como mujer y como mujer negra. Cada vez que estuvo allí, nunca me perdí un momento, dijo ni uno. Luego extendió no una mano sino una luz. Y cuando me tocó, todo mi pasado se precipitó a través de mí como una película hecha de emoción. Pero no solo el mío, también sentí su dolor. No físico sino emocional. El dolor de ver a la humanidad usar su nombre para dividir, odiar y etiquetar, especialmente en cuestiones de raza. Nunca le dije a nadie que tratara menos a otro. Dijo que vine a hacer un pueblo no negro ni blanco sino completo. Y mientras lo hablaba, sentí como si cada grieta en mi alma estuviera siendo sellada con oro divino, no borrada, sanada. Conozco tu historia, Kesa, susurró, y me encanta, pero también quiero mostrarte mi historia, la que conecta cada color, cada tribu, cada lengua, la que el enemigo no quiere que se cuente. Asentí temblando por dentro, porque de alguna manera sabía que lo que estaba a punto de revelar a continuación cambiaría todo. La gente siempre me pregunta, ¿cómo era Jesús? Y sinceramente esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, porque parecía todo lo que necesitaba al principio. Vi a un hombre con piel de bronce oscuro, cabello de textura gruesa como el mío y ojos profundos y conocedores que sostenían galaxias. Era hermoso no solo físicamente sino también vibratoriamente. Cuando lo miré vi a mi gente. Vi la dignidad de mi abuelo, la fuerza silenciosa de mi padre, mi propio reflejo solo más santo. Pero luego parpadeé, o lo que sentí como parpadear, y él cambió. Sus rasgos se suavizaron. Piel más clara, un rostro diferente. Luego otra vez. Parecía mayor y luego más joven, que una mezcla de etnias que ni siquiera podía ubicar. Pero cada versión seguía siendo él, todavía Jesús. Aún así la presencia de la que ya me había enamorado era como mirar dentro de un diamante, no importa en qué ángulo lo giraras. Brillaba brillantemente, y sin embargo, siempre de manera diferente. ¿Por qué sigues cambiando? Pregunt Atenito. Él sonrió suavemente, porque cada alma me ve en el lenguaje de su espíritu, me familiarizo para que nadie tenga miedo. Me golpeó como un trueno. Jesús no pertenece a una raza, ni a los blancos, ni a los negros, ni a una nación, ni a una tribu. Él es todo y está más allá. Mientras estaba frente a él, todavía tambaleándose por esa revelación, me miró con tanta ternura y dijo, es importante que me veas claramente, Kesa, porque la forma en que me ves moldea cómo ves a los demás. Esa declaración desgarró mi espíritu. Él me estaba mostrando algo más profundo que la teología o la tradición. Me estaba mostrando que cada vez que lo limitamos a una imagen corremos el riesgo de excluir a las mismas personas que vino a salvar. Y sin embargo, en su inmensidad él vino a mí de la manera más íntima posible. No como una idea, ni como una figura histórica, ni siquiera como una doctrina, sino como mi amigo, mi consolador, mi Señor. Sé lo que se siente al ser incomprendido, susurró, para ser juzgado por la apariencia, para ser rechazado por aquellos a quienes llegué a amar. Kai. De rodillas excepto yo. No tenía rodillas, mi alma simplemente colapsó en reverencia, se parecía a todos nosotros porque vino por todos nosotros. Siempre había imaginado que Jesús hablaría con poder retumbante, majestuoso, dominando los cielos, y seguro que su voz tenía autoridad, pero lo que me deshizo no fue su fuerza, fue su llanto. Cuando comenzó a hablar sobre el estado del mundo no sermoneó, no. Señaló con el dedo, no se enfureció, gritó Kesa. Dijo con la voz temblando, con una tristeza tan profunda se sentía antiguo. Mi pueblo ha olvidado cómo amar, y entonces lo vi. Sus lágrimas no caían solo para mostrar. Cada una aterrizó en el espacio que nos rodeaba como gotas de fuego quemando ilusiones. Vi generaciones de odio, silencio y sospecha disolverse en el brillo de su dolor. Se cubrió la cara y en ese momento sentí algo aterrador y santo. Dios dolió no porque careciera de poder, sino porque habíamos usado mal el poder que Él nos dio. Me mostró escenas reales, pasadas y presentes.
Un niño negro siendo seguido a través de una tienda. Una niña blanca avergonzada de hablar en contra del racismo en su iglesia. Mesa dividida por el color de la piel, cristianos sosteniendo Biblias, escupiendo división, y luego me mostró iglesias, tantas iglesias. El domingo por la mañana dijo en voz baja: sigue siendo la hora más segregada en Estados Unidos. Quería gritar, quería decir que no era nuestra intención, no lo sabíamos, pero no podía mentir, no, él lo sabía en el fondo, todos sabemos. Jesús me miró con los ojos llenos de tristeza. Me rompe el corazón, dijo, no por lo que hace el mundo, sino porque mi iglesia debería ser diferente, mi cuerpo debería ser uno. Y luego vino una frase, nunca lo olvidaré. Usa mi nombre pero no mi naturaleza. Fue entonces cuando comencé a llorar también, porque me di cuenta de que había juzgado, que había albergado amargura. Había asumido lo peor de las personas en función de su raza. Incluso mientras le rogaba a Dios por justicia, él no me estaba avergonzando. Me estaba invitando a llorar con él para dejar mi defensa y sentir compasión. Y allí mismo, en el silencio después de sus lágrimas, susurré: quiero amar como tú lo haces. Él asintió con la cabeza. Entonces déjame mostrarte lo que realmente está pasando debajo de la superficie. Cuando comenzó a hablar sobre la raza y el peso espiritual que conlleva, sentí que cada palabra abría algo en mí. Raza, dijo, nunca fue idea mía. Esa frase me detuvo en seco. Explicó que creé tribus, culturas, idiomas, tonos de piel, pero no las etiquetas que dividen. El enemigo tomó lo que yo hice diverso y lo convirtió en algo hostil. De repente, el aire a nuestro alrededor se volvió como una pantalla viviente. Vi escenas de la historia, pero no solo las imágenes físicas. Vi las consecuencias espirituales detrás de ellas. Colonization, esclavitud, genocidio, estereotipos. Silencio, pero lo que más me destrozó fue cuando me mostró gente de la iglesia, gente buena que repetía estos patrones por inacción, por orgullo o por lealtad ciega a los sistemas en lugar de a la verdad. Caí de rodillas, no lo sabía. Susurré, pero lo sentiste. Respondió Jesús, sentiste el dolor. Simplemente no sabías qué hacer con él. Luego me mostró cómo las mentiras sobre la identidad habían sido introducidas en ambos lados, no solo en los blancos, también en nosotros. Me mostró cómo algunos de nosotros cargamos con una vergüenza silenciosa, un profundo sentimiento de indignidad transmitido de generación en generación. No es tu culpa, dijo, pero tienes una opción. Le Progenté. Una opción para hacer que curarlo. Para decir la verdad. Para perdonar, para dejar de esperar que otros te definan y comenzar a caminar en lo que yo digo que eres. Hizo una pausa, pero también para dejar de creer lo peor de aquellos que no se parecen a ti. Y luego lo dijo claramente: los blancos no son tu enemigo, el miedo sí lo es. Me mostró historias ocultas de personas blancas que dieron sus vidas en secreto para luchar contra la injusticia, de amistades interraciales que reescribieron líneas familiares enteras, de sacrificios silenciosos que nadie publicó en línea. Estos, dijo, son los guerreros invisibles de la unidad. Los veo. Los honro. Lloré porque había asumido que los había culpado. Había extrañado ver a las personas como él las ve. Y ahora todo lo que podía hacer era preguntar: ¿cómo puedo comenzar de nuevo? Y sonrió con amor que escucha. Fue como mirar debajo de la tierra. Jesús me llevó a un espacio que parecía un campo, pero debajo había raíces gruesas negras retorcidas que palpitaban como venas. No eran parte de la naturaleza, eran infestaciones espirituales. Aquí es donde crece el racismo, dijo, no en los gobiernos, no en las leyes, sino en los corazones. Cada raíz tenía un nombre: orgullo, miedo, superioridad, inseguridad, silencio, resentimiento. Y mientras miraba vi cómo se colaban en las escuelas, iglesias, política e incluso familias. Una ruta llamada indiferencia era la más grande, serpeaba. Atravesó todo y parecía inofensivo al principio, pero Jesús lo tocó y se retorció como un animal herido. Esta es la raíz que la mayoría de la gente ignora, dijo. Susurra, no es mi problema. Mientras generaciones enteras sufren, entonces me mostró a una mujer negra como yo orando fervientemente. Mientras ella oraba, sus palabras se volvieron como fuego dorado envolviendo una de las raíces y quemando la mira que dijo: la oración enraizada en el amor es lo único que destruye estas raíces. Pero también me mostró hombres y mujeres blancos, algunos mayores, algunos jóvenes, haciendo lo mismo, llorando, arrepintiéndose, diciendo la verdad en habitaciones llenas de silencio. Y vi algo notable.
Sus oraciones fueron tan poderosas como santas. No podemos sanar lo que no veremos. Jesús dijo, pero una vez que lo veamos, no debemos mirar hacia otro lado. Assenti temblando. Luego se acercó más. No estás aquí para arreglar el mundo, susurró. Estás aquí para ayudar a sanar la herida entre mis hijos. Nunca había visto el racismo desde la vista del cielo. Y ahora que lo había hecho, no podía dejar de verlo, pero más. Lo más importante es que no podría dejar de amar a nadie nunca más después de mostrarme las raíces. Jesús se giró y señaló algo detrás de mí. Me giré, y lo que vi me dejó helado. Era una cadena, no una simple de hierro, sino una cadena viviente y retorcida hecha de recuerdos, emociones y acuerdos. Se extendía a lo largo de lo que parecía un globo, enroscándose a través de ciudades, vecindarios e incluso iglesias. Esta es la cadena que Jesús dijo en voz baja y que mantiene a mi pueblo dividido. Cada eslabón tenía una cara grabada. Algunos estaban enojados, algunos avergonzados, otros simplemente estaban orgullosos. En blanco, entumecido por generaciones de fingir que el dolor no era real, di un paso más cerca y vi palabras escritas en los enlaces: suposiciones, ignorancia, arrogancia, autoprotección, identidad frágil, orgullo herido. Esto no es solo racismo, dijo, es un contrato espiritual pasado de un alma a otra, forjado en el miedo y sellado por el silencio. Lo miré con lágrimas en los ojos. Pero es tan largo, ¿cómo puede romperse? Jesús no dudó una elección a la vez, levantó la mano y señaló uno de los enlaces. Tan pronto como encendió, lo golpeó y se hizo añicos, no violentamente, sino pacíficamente, como una mentira reemplazada por la verdad. Ese fue un momento de perdón, dijo. Luego señaló otro que también se desmoronó. Esa fue una conversación entre dos personas que eligieron escuchar en lugar de discutir. Uno por uno los eslabones cayeron, pero tan lentamente y con dolor que lo frena. Le pregunté. Me miró con los ojos más honestos que he visto en mi vida. Cuando la gente se negó a admitir que incluso había una cadena, no podía apartar la mirada. Me vi en algunos de esos eslabones. Veces me negué a Ingay, veces que me aferré a mi dolor como si fuera una armadura, veces que había descartado a personas debido a la piel. Susurré: Señor, ¿he sido parte de esta cadena? Él tocó suavemente mi hombro. Todos tenemos aquella, pero ahora la has visto, y una vez que la has visto te conviertes en una llave. Sus palabras sonaron a través de mí como una campana en un cañón. Yo quería ser esa llave, no para mí, sino para los niños de mi comunidad, para la iglesia, para el Jesús. Luego me llevó a un lugar que parecía no tener piso ni techo, solo un vasto reino abierto, lleno de colores y ondas de luz, que brillaba con emoción. Esto, dijo, es lo que la gente nunca llega a ver. Y frente a mí aparecieron momentos reales de todo el tiempo y el espacio. Los vi desplegarse como pinturas en movimiento en el aire. Un pastor blanco en la década de 1960 albergando en secreto a una familia negra que había sido expulsada de la ciudad. Nadie conocía, ni siquiera su congregación. Una mujer negra que se ofrecía como voluntaria para enseñar a leer a niños inmigrantes incluso cuando su propio vecindario estaba en dificultades. Un adolescente blanco defendiendo a un niño negro de los matones en un autobús escolar a pesar de significaba ser condenado al ostracismo. Un hombre negro mayor llorando mientras oraba por una enfermera blanca que acababa de tomar su mano mientras él pasaba estos momentos. Jesús dijo: no sean tendencia, no aparecen en los titulares, pero construyen puentes en el cielo. Me quedé congelado y abrumado por la belleza de todo, no porque fuera llamativo, sino porque era puro amor, sin complicaciones y sin diluir entre personas que no se parecían. No crecieron iguales, no votaron igual, pero se eligieron unos a otros. De todos modos, Jesús continuó: el mundo sigue mostrándote división, pero en cielo veo la unidad sucediendo todos los días. Tranquilo, consistente, no celebrado, pero poderoso. Pregunté: ¿por qué no lo vemos más en la tierra? Me miró: porque el enemigo grita más fuerte que los susurros de amor, pero mis susurros crean mundos. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. Dos almas, una blanca y otra negra, unidas por un hilo de luz. Seguí ese hilo y vi que no solo los conectaba a ellos, sino también a sus hijos, sus nietos y más allá. Esto, dijo, es lo que sucede cuando el amor se convierte en legado. Lloré porque creí la mentira de que no había suficiente de este amor, que estábamos demasiado lejos, pero el cielo lo ve todo y el cielo registra cada acto de valentía, cada sacrificio silencioso, cada palabra amable que cruza el límite que el mundo dice que no debe cruzarse, y Jesús celebra cada uno de ellos. Lo que vino después fue diferente a todo lo que había experimentado en el reino espiritual. Jesús levantó su mano y de repente el espacio a nuestro alrededor se abrió como un vidrio que se despega para
revelar algo detrás de él y a través de esa abertura salió una luz tan pura, tan blanca que no lastimó los ojos, los curó, no era una luz ordinaria, estaba viva, respirando, llena de voluntad y emoción y palpitaba con reconciliación. Esto dijo Jesús, es la luz que restaura lo que el odio rompe. A medida que la luz se derramaba en el reino podía sentirla tocando cada parte de mí que aún guardaba rencor, cada recuerdo que había enterrado, cada injusticia que había presenciado o escuchado que me había endurecido por dentro, no los borró, los suavizó. Entonces vi a otros entrar en la luz, personas de todos los colores caminando lentamente hacia esta presencia como lo hicieron. Las cargas cayeron de sus espaldas como pesos que se desintegran en polvo. Un hombre blanco entró con un manto de vergüenza, la culpa generacional lo envolvió fuertemente. La luz no lo regañó, no lo avergonzó más, lo liberó. Luego vino una mujer negra cargando una amargura que nunca había expresado. Ella entró en la luz y colapsó en sollozos porque era la primera vez que se sentía lo suficientemente segura como para liberarla. Esta luz, Jesús dijo, que solo está disponible para aquellos que eligen entrar juntos, no está hecha para ser caminada. Solo esa línea me sacudió. La reconciliación no es algo que nos sucede a nosotros, es algo que hacemos a propósito con otra persona. Añadió, muchos hablan de unidad pero no le dan espacio. Esta luz requiere humildad, confesión y gracia. A medida que más almas entraban, comencé a ver algo más formando una forma, una estructura casi como un templo. Pero no estaba hecho de piedra, estaba hecho de actos de perdón. Cada disculpa que alguna vez se había dado en verdad se convirtió en una viga. Cada lágrima de entendimiento mutuo en un muro, cada conversación valiente en una ventana. Y mientras contemplaba esta estructura me di cuenta de que el cielo está construyendo un santuario a partir de nuestra reconciliación, no de una reconciliación perfecta.